Bendiciones, hermanos del seminario. Gracias por la oportunidad de presentar este tema. Es un tema muy interesante el que vamos a hablar hoy. Yo sé que es la conclusión de la ministración y la liberación, ministración y la liberación. Y la razón por la cual tenemos que hablar de estas cosas es algo que no se habla, no se ministra. Hasta cierto punto conocí una pareja, una familia que de verdad estaban pasando luchas y pruebas grandes. Y su comentario una vez me dijeron fue, a mí me gusta ir a una iglesia donde llego y me voy. Y nadie me pregunta, nadie me saluda. Es más, llego un poquito antesito de empezar el servicio y después de que termina la prédica, tan pronto termina, me voy para evitar hablar con gente. Y yo les comenté a ellos que eso no está bien. No está bien porque entonces hay áreas en sus vidas sobre las cuales no han habido ministración. Están satisfaciendo una necesidad, están llenando un vacío interior, están buscando el amor de Dios o buscando el amor, pero en sí el mundo perdido va a seguir dentro de ellos porque no han conocido la pura verdad del Señor. Y aquí es donde vemos un conflicto. La palabra de Dios nos dice que el Señor dijo, y conoceréis la verdad. Eso es Juan 8:32. Conoceréis la verdad y la verdad nos hará libres. Y lo que sucede, hermanos, es la verdad mira como una luz radiante y ve nuestras áreas oscuras. Ve las áreas donde nosotros no quisiéramos comentar, no quisiéramos hablar, pensamos que son lugares de vergüenza. Y la cosa es que eso nos ancla, nos arrastra, son cadenas. Y lo que Dios quiere hacer en nuestras vidas es liberarnos de todo objeto de maldad, todo daño generacional, toda herida, toda cosa que nos ha lastimado y nosotros lo cargamos dentro de nosotros y eso nos esclava todavía. Mucha gente aún dentro de la iglesia no es liberada, no es liberada de sus problemas, de sus luchas, de sus batallas. Eso es un problema muy serio. Entonces conocemos el amor de Dios, conocemos el perdón de Dios, pero la verdad del Señor es que Él es un fuego ardiente y Él es el Dios todopoderoso. Y su deseo y su anhelo hacia nosotros es que vivamos vidas en libertad de lo que nos puede oprimir. Yo lo comparo a veces a esto. Pareciera que andamos con un bebé todos dentro de nuestros estómagos, así como un bebé está en el vientre de una madre, así como el bebé, la criatura está dentro del vientre, está siendo nutrido, está siendo alimentado. Así mismo pareciera que la gente carga sus batallas, sus errores, su maldición, demonios dentro de ellos y los están dando, les están alimentando, los están cargando, pero no quieren dejar ese camino. Entonces conocen que Jesús es Dios, pero no conocen el poder de la palabra del Señor. Y lo que de verdad nos quiere hacer la palabra de Dios en nuestras vidas, lo que de verdad quiere hacer el Espíritu Santo en nuestras vidas, es darnos libertad. Libertad. Hay muchos cánticos aún, salmos, hay muchos himnos que se entonan en las iglesias. Libre, me hizo libre, las cadenas del pecado han sido. Y uno lo canta y se regocijan estos cánticos, pero uno le dice, ¿libre de qué? ¿Libre de qué? Y ahora que eres libre, ¿qué haces con esa libertad? Y muchas veces lo que no nos enteramos o lo que no hacemos es no entendemos que Dios quiere liberarnos de nuestro pasado. Dios quiere liberarnos. Entonces la verdad nos hace libre. Jesús vino, es tan interesante esto, a romper las cadenas del pecado. Jesús vino a restaurarnos en una relación con Él, pero al mismo tiempo que seamos saludables. Mejor dicho, salvos. A veces no entendemos que la palabra salvación o salvos es una palabra completa. Salvación no solamente es me voy al cielo, sino salvo quiere decir es completo. Mi corazón está libre de la mancha del pecado.
mi pasado es borrado. Si me han herido, me han lastimado, yo sé perdonar, yo sé buscar la presencia de Dios. Si yo he cometido fallas, errores, si yo he sido arrestado, si he sido encarcelado, yo sé pedir perdón y buscar restitución a quienes he ofendido y tener, muchos dicen la conciencia limpia, pero es una forma correcta de hablar, tener la conciencia libre al mismo tiempo. Y al mismo tiempo Dios nos quiere liberar de la doble cara, el doble ánimo. En la iglesia soy una cosa, me puedo vestir como una persona santa, puedo hablar el idioma de la persona santa, pero quizás dentro de eso solo es una máscara. Y cuando llego a casa soy otra persona, soy maltrato, lastimo y hago cosas que no agradan a Dios. Y yo lo he hablado. Yo he conocido familias donde uno me decía una jovencita, yo no voy a la iglesia. ¿Por qué? Porque cuando sus padres que son líderes son una cosa en la iglesia y en la casa malas palabras, insultos, cosas que ven fuertes en la televisión y entonces eso causa que la persona se vuelva a esclavizar. La verdad nos libera. Jesús vino a quebrantar cadenas y restaurarnos a la libertad. Muchas veces lo que no entendemos es que hay alguien que está atado, right? Atado, como el endemoniado de Gadarena, perdón. Este joven estaba endemoniado y se tiraba al fuego, se tiraba a la luz, era una cosa bien seria. Pero se tiraba al fuego, se tiraba al frío, se desnudaba. Y este joven era atado. Lo tenían que atar, dice la palabra, entre muchos hombres para poder sujetarlo. Versículo Efesios capítulo 2 y verso 1 nos dice, Él os dio vida cuando estabas muertos en delitos y pecados. Él nos dio la vida. Y no es para uno regresar a la manera pasada de vivir. Aquí viene algo muy interesante. Nosotros en esta vida vamos a recibir golpes, humillación y palabras fuertes, hermanos, que marcan el alma. Y es parte de la promesa que nos dio el Señor, la promesa que no nos gusta. En este mundo tendréis aflicción, pero confiar en mí, dice la palabra, yo he vencido al mundo. Y lo que nos está diciendo en versículo Efesios 2:1 es que Él nos dio vida, o sea, nos restauró a vivir cuando estábamos muertos, perdidos, alejados de Dios, haciendo cosas depravadas, haciendo cosas que insultaban y lastimaban. Nosotros a veces lo que nos pasa lo que nos sucede muchas veces es que cargamos la herencia de maldiciones de generacional. Por eso a veces vemos aún los hijos de Dios que fallan. ¿Cómo así que Abraham mintió para protegerse para protegerse y dijo, diles a ellos, Sara, que esta es mi hermana para que no me maten porque tú eres muy bonita? Y les vino una plaga sobre esa gente que quería aprovecharse de Sara. Le entregaron a Sara y dijeron, ¿usted por qué nos mintió, Abraham? No es que eres un gran hombre de Dios, nos mentiste y nos llegó una plaga, nos hubieras dicho que era tu esposa. Bueno, pues Isaac era un transero. El hijo perdón, no era transero. Isaac también era mentiroso y heredó eso del papá, un mentiroso para cubrir sus espaldas. Y después viene Jacob. Jacob era un hombre que usted diría, yo no le quiero comprar un carro usado porque quién sabe en qué líos me voy a meter. Jacob era una persona negociante, una persona que buscaba solo lo bien para él mismo. Y cuando uno ve el modelo de Abraham, de Isaac, de Jacob, uno dirá, wow, ¿hasta cuándo va a llegar esto? Pero los hijos de Jacob, las 12 tribus, acuérdense que trataron de matar a José, querían matarlo. Después otros, Rubén mataron hombres de una ciudad. Era una cosa bárbara. ¿Por qué pasa estas cosas? Porque uno puede llevar la herencia de maldiciones, uno puede llevar la herencia de pecado, uno puede llevar la herencia de maldiciones que se pasan de generación a generación. Y lo que hace nuestro Señor, lo que hace nuestro Salvador, es que Él quiere cancelar, Él quiere totalmente anular eso. Él quiere cancelar la maldición generacional. Aún esto, hermanos, Dios puede y quiere
anular y cancelar la maldición de enfermedades generacionales. Cuando uno mismo va al doctor, el doctor te pregunta, ¿y tu papá tenía colesterol alto? ¿Tu papá tenía cáncer? ¿Tu mamá tenía problemas del hígado? Y empiezan a investigar el historial, porque ellos quieren saber de dónde vienes y qué puedes cargar en tu ADN. Pero en el nombre de Jesús, uno es libre de todo eso. Igualmente con la herencia de maldiciones que uno puede recibir. Hay cosas oscuras, oscuras, como cuando hacen cosas malvadas o malas, perdón, sobre los niños. Que, ¿se acuerdan de eso? Que le pasan un huevo sobre el cuerpo del niño, lo llevan a un hechicero, lo llevan a hacer santería, cosas que le entregan la culebra sobre, es una barbaridad de cosas que le hacen a los niños y es una herencia de los padres, es creencias de ellos, pero en sí son pactos diabólicos que están haciendo. Y Dios nos dice, yo no vengo a que continúen ese modelo, ese ejemplo, lo que yo quiero es liberarlos totalmente. Éxodo capítulo 20 y verso 5 nos dice lo siguiente. Éxodo 20 y versículo 5 lo dice así. No te inclinarás a ellas, ni las honrarás, porque yo soy Jehová tu Dios, fuerte, celoso, que visito la maldad de los padres sobre los hijos hasta la tercera y cuarta generación de los que me aborrecen. Dios dijo, no vayan a adorar estatuas, no vayan a prender velas, no vayan a inclinarse sobre estatuas que lo hicieron tus antepasados. Lo hicieron en Egipto quizás, esta generación. No, eso no es de ustedes. Ustedes son un pueblo adquirido por la preciosa sangre del Señor. Ustedes son un sacerdocio real, gran sacerdocio real. Nosotros somos el pueblo de Dios. Y entonces, por lo tanto, no podemos estar involucrados en cosas erróneas. Aún, hermanos, aún esto. Todavía yo a veces escucho como ciertos hermanos, ciertas costumbres dicen Ave María. Es una costumbre. Ave María, Ave María. Y hermanos, ¿y desde cuándo lo dices? Es que me lo enseñaron mis padres. Y en mi país lo dicen, en mi pueblo lo dicen. Y esa costumbre se les quita y no se les puede quitar. Yo les digo, pero, y aquí los confronto. ¿Usted sabe lo que está diciendo cuando dices Ave María? ¿Entienden? Porque no conocen la verdad. Y cuando conocen la verdad, dicen, ay Dios, yo no sabía que estaba cometiendo un pecado, yo no sabía que estaba inclinando sobre un otro Dios ajeno. Nosotros debemos de ser de raíz, quitar lo que nos está estancando, aunque hemos heredado de nuestros padres. Hermanas, hermanos, eso del chisme destruye iglesias, lo destruye. Estaba dando una clase, me recuerdo, y una hermana me dijo, pastor, mira, mi hija me dijo que la otra niña le dijo y la señaló, que la hija de la hermana le dijo que ella no va a cantar, ella no va a estar en el servicio y que usted le dijo, hermana, yo no sé de qué usted me está hablando. Sí, que ella le dijo a la otra que ella no va a estar en el cántico. Yo era, perdón, hermana, yo nunca dije eso. Y entonces, como estaban las familias ahí, le dije, mía, ¿y quién te dijo? ¿Quién te dijo que yo dije así? Y empezó a mirar y miraba a la mamá y se miraban entre todos. Y mira lo que sucedió. Por un chisme, algo que se inventó la niña, porque se lo había inventado la niña. Las dos familias estaban en conflicto. Esto sucedió cuando todavía era nuevo en los caminos del Señor. Y yo decía, yo disculpándome, ay hermana, disculpe el malentendimiento, el malentendido, no sabía. Pero ¿qué pasó? Pues uno investigó a la mamá de la niña y la mamá era calumniadora. Se inventaba que el esposo tenía amantes, se inventaba que el esposo en vez de ir a trabajar se iba con la otra, se inventaba. Y claro, la niña está heredando eso. No en vano decimos, hermanas, no vean, o hermanos, no vean novelas, porque esos son los inventos también. Y hay herencia de maldiciones que el Señor dice,
yo tengo que quebrarlo. Yo tengo que quebrarlo. Jesús llevó, mira, 3 cosas fueron crucificadas en la cruz del Calvario. 3 cosas. Un letrero que dijo Jesús, Rey de Reyes, Rey de los Judíos, perdón. La otra era Nuestro Señor Jesucristo. Y la tercera cosa que fue crucificada junto con nuestro Señor Jesús era invisible y se llamaba nuestra maldición, nuestra vergüenza, nuestras enfermedades, nuestros errores, nuestro pasado. Todo eso fue crucificado cuando nuestro Señor Jesús fue crucificado. Entonces Él nos dio la libertad a través de su preciosa sangre. El sacrificio de nuestro Señor Jesucristo llevó nuestros pecados, llevó nuestra vergüenza en esa cruz. Y lo que el Señor lo hizo para nosotros ser sanados, totalmente sanados. En Primera de Pedro, dice así, Primera de Pedro, capítulo 2 y verso 24, estoy leyendo siempre Reina Valera, dice, quien llevó el mismo lo voy a leer otra vez, quien llevó el mismo nuestros pecados en su cuerpo sobre el madero, para que nosotros, estando muertos a los pecados, vivamos a la justicia, y por cuya herida fuiste sanado. O sea, el Señor hizo milagro tras milagro en esa cruz del Calvario. No solo nos dio vida eterna, nos dio vida y vida en abundancia aquí en planeta Tierra, mientras que estamos aquí. O sea, Él llevó nuestras vergüenzas, Él llevó nuestros pecados, Él llevó nuestra maldición. Y tenemos que entender algo, hermanos. Hay gente que nos va a querer lastimar. Hay gente que nos va a querer herir y nos va a querer hacernos daño. Pero yo quiero que entiendan algo. Esa gente está siendo usada no por ellos mismos, sino hay un demonio o un diablo que les está susurrando, les está hablando. Porque nosotros, de verdad, los hijos de Dios, no nos pueden tocar. Somos protegidos por la sangre de Cristo. Somos protegidos por el Padre, Hijo y Espíritu Santo. Somos protegidos por los cielos. Somos protegidos aún por los ángeles. Tenemos estamos rodeados de protección. Entonces, cuando se viene una oposición contra usted, cuando alguien viene mal geniado, cuando alguien viene herido, cuando alguien quiere lastimarlo físicamente, emocionalmente, y uno dice, ¿de dónde y cómo está pasando? Efesios 6:12 nos dice, porque no tenemos lucha contra sangre y carne, sino contra potestades, o sea, contra principados, contra potestades, contra los gobernantes de las tinieblas de este siglo, contra huestes espirituales de maldad en las regiones celestiales, en las regiones, perdón, celestes. O sea, aún, hermanos, usted tiene que entender, esa persona, detrás de esa persona hay una manipulación diabólica. Y usted tiene la autoridad en decir esto en el nombre de Jesús. En el nombre de Jesús. Te reprendo, diablo mentiroso. Y ese espíritu tiene que huir de ti. Ahora, aquí viene la cosa. Como le dijo el demonio, a Pablo conozco, pero tú quién eres. Porque si tú estás tratando de echar fuera demonios, pero dentro de ti hay una doble ánimo, una doble vida, ofendes, lastimas, estás una cosa en la iglesia y otra cosa en el mundo. Cuando nadie te ve, eres otra totalmente persona. Déjame decirte, hermano, tú no tienes autoridad en el nombre del Señor. Tú lo que tienes que hacer es arrepentirte y cambiar. Arrepentirte y cambiar. Nuestra verdadera batalla no es contra la gente, es contra los demonios, contra lo que está manipulando y controlando a la gente como títeres. Lo que nosotros tenemos que hacer es acordarnos de esto, que nosotros tenemos que velar y orar, velar y orar. Y eso es una parte donde quizás hemos flaqueado. Llegamos a la presencia del Señor, llegamos al camino de Dios. Necesito un poco más de luz, por eso lo bajé.
Necesitamos velar y orar. ¿Por qué? Porque nosotros tenemos que entender que a cualquier momento nos puede pasar lo que le pasó a Pedro. Pedro falleció, pero falló el examen. Pedro no pasó el examen. El Señor le dijo, te van a zarandear, Pedro, te van a sacudir. Sé fuerte porque van a venir pruebas y luchas grandes. Y el Señor antes de eso estaba orando y él estaba clamando y él sabía que venía la cruz por delante. Y él le dijo a los 3 discípulos que estaban con él, le dijo en en Mateo 26:41, velad y orad para que no entréis en tentación. El espíritu a la verdad está dispuesto, pero la carne en la cual nosotros vivimos es débil. Nosotros tenemos que velar y orar y pedirle a Dios que nos ayude en los momentos débiles, no hacernos los fuertes. Sigo siempre en este punto. A veces me recuerdo que alguien decía, pastor, es que tengo tantos problemas, tengo tantas luchas, tengo tantas situaciones que no sé, no puedo ir ni a la iglesia. Yo le decía, hermano, ahí es cuando más te tienes que acercar. Tenemos que acercarnos a la voluntad del Señor con toda sinceridad, velar y orar. Porque uno puede abrirle puertas inmundas al enemigo con alguna adicción privada, con algún deseo incorrecto. Uno le puede abrir las puertas al enemigo. Por eso dice Efesios capítulo 4 y verso 27. Efesios 4:27 dice, no le deis lugar al diablo. No le deis lugar al diablo. Porque por eso, hermanos, ustedes se han hecho esta pregunta. Pareciera que estoy en prédica, pero por eso se han hecho esa pregunta, ¿por qué ese líder cayó en pecado? ¿Por qué ese líder desmayó? ¿Por qué ese líder no siguió adelante? Porque le dio lugar al diablo. Y la casa cuando está vacía, viene el demonio, mira que la casa está limpia y regresa con 7 peores. Y pierde ministerio, pierde respeto, pierde reputación y se tiene que alejar y buscar sanidad y reconciliarse. Una cosa que estamos viendo mucho es, estamos hasta adictos a nuestros celulares. Esa adicción a los celulares, yo creo que ya no tenemos que actualizar muchos libros que nosotros tenemos en nuestra iglesia de estudio, porque hay adicción aún a las redes sociales, o peor, mejor dicho, los celulares para entretener, mantener el tiempo vacío. Yo veo algo muy interesante que cuando yo veo, llego a una luz roja, um, yo a veces fallo en esto, pero yo estoy mirando la luz esperando que cambie, pero miro a mi derecha y miro a mi izquierda y veo atrás, veo al frente y veo que la gente está en los celulares mientras que hay una luz roja. Aprovechando que los 30 segundos están en tráfico y sacan el celular y están ahí mirando, texteando, haciendo cosas. Hay una adicción, pareciera que los celulares ahora son parte del cuerpo. Dios bendiga a la gente que pierde los celulares cada rato y ellos se dan cuenta que hay que levantar el rostro. Muchas veces lo que estamos viendo son que por medio de las redes sociales estamos cayendo. Tenemos que tener mucho cuidado. Ahora, lo que sí debemos de hacer, ya cuando eres fuerte, restaurado y estás bien en los caminos del Señor, es ir al mundo y predicar el evangelio sin miedo y sin temor. El Señor nos está protegiendo en cada lado. Nosotros tenemos la potestad y la autoridad de que nada nos puede hacer, ninguna cosa mortífera nos hará daño. Aun cuando nosotros vimos en eso de las vacunas, que nos querían vacunar y no sabía que se estaba metiendo en el cuerpo, pero nos tocó vacunarnos y nos vacunamos. Pero creamos en esto, que ninguna cosa mortífera nos hará daño. Entonces nosotros tenemos la bendición y la protección de Dios para salir afuera y ganar y vencer. Pero les digo algo, hermanos, nosotros tenemos que caminar en la luz. Antes era algo tan interesante, yo estaba viendo este ejemplo. Ellos tomaban una lámpara
Y no era una lámpara con que extendía, no, era como una cosa, una lámpara bien pequeña y la llenaban de aceite. Y cuando le prendían la mecha, era una luz como de así, chiquitica. Y esa lámpara se usaba para caminar de noche y para que no tropiecen. Pero con esa lucecita que daban, solo 3, 4 pies se veía al frente. Entonces, cuando estamos caminando con esa específica lámpara, entendemos, bueno, pues tengo 3, 4 pies y tengo que asegurarme que lámpara a mis pies es tu palabra y lumbrera mi camino. Hoy en día, hermanos, es una cosa tan bárbara. Gente que no ora, gente que no ayuna, gente que no lee la Biblia y quieren ser líderes en la iglesia. Y se enojan porque no se les da un tiempo, un privilegio. Y uno le dice, ¿sabes qué, hermano? Ministrese, busca la presencia de Dios, porque de lejos se ve que no estás bien en los caminos del Señor. Un ciego no puede guiar otro ciego. Lo que necesitamos, hermanos, es esto: estar firmes en las cosas del Señor. Si no estamos firmes en las cosas del Señor, podemos caer. Y por eso dice ese verso tan lindo que yo tengo escrito en el corazón siempre: el que piensa estar firme, mire que no caiga. El que se crea estar firme, mire que no caiga. Gálatas 5:1 nos dice, Gálatas es tan famoso, tan lindo, donde habla de la promesa del Espíritu y las obras del Espíritu. Pero Gálatas 5:1 dice: estad pues firmes en la libertad con que Cristo nos hizo libres, y no estéis otra vez sujetos al yugo de esclavitud. Dios nos liberó. ¿Qué vas a hacer con esa libertad? Pablo lo dijo de esta forma: no, no, yo puedo hacer lo que yo quiera, pero no todo me conviene. Yo puedo hacer lo que yo quiera, pero no todo me conviene. El Señor nos dio libertad a través de su sangre, nos dio libertad de espíritus. Y si no somos libres en el nombre de Jesús, podemos ser libres y empezar de nuevo y nacer de nuevo. Estar pues firmes, dice así: estar pues firmes en la libertad con la que Cristo nos hizo libres. Yo les recomiendo: lámpara a nuestros pies es la palabra de Dios y lumbrera a nuestros caminos. Dios nos hizo libres, hermanos. Caminemos en libertad. Amén y amén.